Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Aquí tenemos otro ejemplo de composición de funciones. Recuerden que la composición de funciones se representa de esta manera, ¿sí? Lo que está todo en azul, ¿sí? Y se interpreta de esta manera. F composición de G en X, o puede ser G composición de F en X. O también puede ser la función o una función dentro de la misma función, f composición de f en x y g composición de g en x. Ok, estas dos funciones son nuestras funciones con las que vamos a trabajar. F de x igual a 2 menos x y g de x igual a x cuadrada menos 2. Ok, vamos a hacer la primera composición. Decimos entonces que va a ser f composición de g en x, que se interpreta de la siguiente manera. Vamos a evaluar g de x en f. La función g la vamos a evaluar en f de la siguiente manera. Como g es lo que voy a igualar en f, quiere decir que esta función la voy a poner o a escribir donde está la variable x en la función f. O sea que quedaría de esta forma. Como es f la función que voy a escribir, sería 2 menos x. Y g, la función que voy a evaluar en f, la función g, la voy a escribir donde está la variable x. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 menos la función de g, que es x cuadrada menos 2. Resolvemos esta operación y esto va a ser igual a 2. Este signo me afecta a este paréntesis. Aplicamos la ley de los signos. Menos por más es menos, x cuadrada. Y menos por menos es más, 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a este 2 más este 2 se suman, nos daría 4 menos x cuadrada. Y ahí está, jóvenes. Ya tenemos nuestra primer composición. Vamos por la siguiente, donde ahora vamos a escribir o a evaluar, dice g composición de f, ¿sí? En x. Y esto va a ser igual a g, donde ahora vamos a evaluar f de x en g. Ahora vamos a evaluar la función f en g. Quiere decir que lo que voy a escribir primero es la función g, que es x cuadrada menos 2. Y aquí voy a sustituir la función f. F lo voy a sustituir donde esté la x. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 menos x y esto está elevado al cuadrado. Quito x, pongo f y está elevado al cuadrado. Y de ahí menos 2. Resolvemos este binomio al cuadrado. Fíjense bien, esto va a ser igual entonces, recuerden la regla del binomio al cuadrado. A menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto lo aplicamos aquí. El cuadrado del primero, el cuadrado de 2 es 4, menos, luego dice, el doble del primero por el segundo, lo pueden expresar así, el doble del primero por el segundo. No es necesario que escriban signos, el signo ya lo escribimos de aquí, de acuerdo a la simbología. Entonces nada más multiplicamos, 2 por 2, 4, por x sería 4x. Entonces aquí en medio sería 4x. Y al final más el cuadrado del segundo. El cuadrado de menos x sería más x cuadrado. Recuerden que toda cantidad negativa al cuadrado da positiva. Y después menos 2. Y ahí está. Hacemos reducción de términos y ordenamos. Fíjense bien cómo nos va a quedar. Vamos a ordenar. Primero iría x cuadrada, ¿sí? La variable con mayor exponente. De ahí la variable que le sigue con exponente 1, que sería menos 4x. Y hacemos esta reducción. 4 menos 2, pues sería 2 positivo. Y ahí está. Ese sería mi resultado. Ok, jóvenes, vamos ahora a hacer la siguiente composición. Fíjense bien, ahora va a ser una función dentro de la misma función, que sería f composición de f en x, que es igual a f, que se va a evaluar f de x en f. Voy a evaluar ahora f en la misma función, por lo tanto, como va a ser f lo que voy a evaluar, pongo exactamente la función f, ¿sí? Y sustituyo exactamente lo mismo porque es f en f. Quiere decir que otra vez esto lo voy a poner donde está x. Lo voy a escribir por acá. Sería 2 menos y entre paréntesis nuevamente 2 menos x. Aquí donde está la x pongo nuevamente la función de f. Efectuamos, aquí este 2 nada más lo bajamos. Este signo me afecta, eliminamos el paréntesis aplicando la ley de los signos. Menos por más es menos 2 y menos por menos es más x. Por lo tanto, esto va a ser igual, este 2 con este 2 se elimina y únicamente nos queda x. Y ahí está, jóvenes.
Vamos por la última, donde evaluemos también g en g. Sería entonces g composición de g en x, que va a ser igual a g, donde vamos a evaluar g en x, ¿sí? Que va a ser g, lo voy a evaluar también en g. Como es la función g, o g lo vamos a evaluar, ponemos nuevamente nuestra función g. Y como es g lo que vamos a evaluar en g, nuevamente esto lo escribo donde está la x. Por lo tanto va a ser ahora x cuadrada menos 2 menos 2. ¿Sí? Ojo, yo estoy poniendo nada más esto. Esto lo estoy poniendo donde está la x. Pero aquí me falta este menos 2, pues aquí lo escribo. Y recuerden que esto está elevado al cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo es evaluar g en g. ¿Sí? Donde primero pongo la función g y nuevamente agarro la función g y lo escribo donde está x. Y al final el menos 2. Nuevamente resolvemos este binomio al cuadrado, donde nos dice el cuadrado del primero, el cuadrado de x cuadrada es x cuarta. Luego, menos el doble del primero por el segundo. Recuerden, el doble del primero por el segundo. Efectúan esta operación, 2 por 2 es 4 y nos daría x cuadrada. Y al final, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 2 sería 4. Recuerden que aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado queda positivo. Y al final ponemos el menos 2, ¿sí? Ahora, hacemos reducción de términos. Aquí nos quedaría entonces, como está ordenado, x cuarta menos 4x cuadrada y 4 menos 2 sería más 2 positivo. Y ahí está, jóvenes. Ese sería nuestro resultado, ¿sí? Ok, muchachos. Nos vemos más adelante con otros ejemplos de esto. Los vamos a ir complicando poco a poco, ¿sale? Hasta pronto.